Hola, soy Ana María Ampuero. Gracias por seguir estos estudios de Romanos en los canales de las redes sociales. Me animan muchísimo sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas. Y el día de hoy he querido compartir con ustedes la bibliografía que he estado usando para estos estudios, que es un estudio serio con literatura bastante reciente que recoge lo último en estudios bíblicos, especialmente en Nuevo Testamento, y es lo que se enseña hoy en los seminarios bíblicos en distintas partes del mundo. Un biblista que fue uno de mis profesores en el seminario bíblico fue N.T. Wright, y me he basado en algunas de sus publicaciones para desarrollar este estudio de Romanos. Entonces aquí voy a poner algunas de las imágenes de algunos de los materiales. N.T. Wright escribió un volumen bastante grande de un comentario de Romanos, pero yo he utilizado una versión un poco más popular, que se llama Pablo para Todos, Romanos, en 2 partes. Y esto fue publicado en enero del 2005. Entonces les estoy mostrando la parte 1, la parte 2, a las cuales he accedido vía Kindle, que es una manera de adquirir libros de manera rápida, aunque digital. A mí también me encantan los libros físicos, la verdad, pero creo que a mí personalmente me gusta recibirlos lo más rápido posible. N.T. Wright, Tom Wright, que en la revista Time ha sido declarado como el biblista del siglo, algo así, es biblista de Nuevo Testamento, pero también es historiador. Entonces, el enfoque, el acercamiento que hace Tom Wright es justamente desde la historia y desde los estudios de textos antiguos. Pueden buscarlo en internet a este profesor. Él también escribió una biografía del apóstol Pablo, que también ha sido muy iluminador para mí. Un libro importante que publicaron N.T. Wright y Michael Bird se llama El Nuevo Testamento en su mundo, o el Nuevo Testamento en su contexto. Una introducción a la historia, la literatura y la teología de los primeros cristianos. Este es un libro bastante monumental, fue publicado en el año 2019 y recoge el trabajo de N.T. Wright de los últimos 30 años. Entonces es como un manual muy, muy valioso, muy enciclopédico también. Este es otro libro al cual me he referido y lo estoy usando, lo estoy recorriendo también, de Nijay Gupta. Se llama Paul and the Language of Faith, Pablo y el lenguaje de fe. Este libro, publicado en el 2021, es un libro que hace un estudio bastante detallado de la palabra pistis, que es la palabra fe, que encontramos en el Nuevo Testamento en particular, traducido como fidelidad, como fe, ¿no? Y hay todo un debate sobre el tema. Y una de las conclusiones de Nijay Gupta es justamente cómo esta palabra tiene mucho que ver con el sentido de fidelidad. Fidelidad al pacto, fe, la fe de Jesucristo, la fidelidad de Jesucristo. Entonces, un estudio muy interesante, que lo que realmente nos dice es que no es tan sencillo, que la palabra fe tenga solamente el significado de creer. Tiene otras tonalidades en los textos del mundo antiguo. Este libro es un libro publicado en 1993 por N.T. Wright, se llama
The Climax of the Covenant. Es el clímax del pacto. Cristo y la ley. En la teología paulina. Este libro es muy importante porque dedica varios capítulos a Romanos 6, 7, 8 en particular. Y diría que allí es donde N.T. Wright desarrolla más, o por lo menos empieza a trabajar lo que es teología de pacto, a la luz del judaísmo del primer siglo. También en el 2013, N.T. Wright publicó un libro que se llama Pablo y la fidelidad de Dios. Este libro también es muy importante dentro de una serie de libros que escribió N.T. Wright que se llama Orígenes del Cristianismo. Y este es uno de los libros de esta serie, donde trabaja con mucho detalle el judaísmo del primer siglo y toda la parte simbólica, cultural del cristianismo en sus orígenes. Entonces, este libro enfoca también el tema de cómo el apóstol Pablo demostró, argumentó en sus cartas que Dios es fiel al pacto hecho con Abraham. Y la carta a los romanos es una exposición, así como Gálatas, porque la verdad es que Gálatas es como una versión resumida de la carta a los romanos, donde se habla mucho de cómo Dios es fiel al pacto que hizo con Abraham. Y este pacto encuentra su clímax en Cristo, un judío, que es Dios mismo con nosotros, Emmanuel, y que manifiesta esa fidelidad. Es decir, que Dios no ha tenido un plan A y un plan B para el mundo, sino que es el mismo plan, parte de una gran historia, donde Israel tiene un lugar muy importante. Mientras iba estudiando todo esto y estudiando a N.T. Wright, encontré que mucho de su trabajo lo hizo sobre los hombros de otro gran biblista, que es Richard Hays. Richard Hays publicó en el 2018 un libro que se llama Ecos de las Escrituras en los Evangelios. Y ya en 1993, Richard Hays había publicado otro libro que se llama Ecos de las Escrituras en las cartas de Pablo. Estos libros hablan de cómo el Nuevo Testamento tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, pero no como citas únicamente de un versículo suelto aquí o allá, sino como referencias a esta gran historia de Dios, a la historia de Israel, al plan de Dios para el mundo. Entonces Richard Hays hace estas referencias en estos dos libros que son muy, muy importantes dentro de lo que es estudio del Nuevo Testamento. Creo que N.T. Wright tiene la ventaja de ser un gran comunicador, tratando con las ideas y muchas de las cosas que planteó Richard Hays. Él ha sido capaz de comunicarlo de manera muy profunda y exegética para los académicos, pero también ha tenido un gran esfuerzo en comunicarse de manera popular con la iglesia, con aquellos que no tienen una formación en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o en lenguas bíblicas. Entonces, yo eso quería contarles un poco cuáles han sido los amigos, los mentores con los cuales he estado trabajando este estudio a los romanos, que espero que despierte en ustedes curiosidad para seguir investigando. Y siempre les he dicho, cuando ustedes trabajan con algún comentario bíblico, busquen la fecha en que ese libro fue traducido y en qué fecha ese libro fue escrito. Han habido avances muy importantes en estudios bíblicos y en estudios del Nuevo Testamento en los últimos 30 años. Y quiero animarles a que aprovechen la riqueza de todo ese desarrollo que lo que hace es fortalecer nuestra fe. Te animo a seguir creciendo y a conocer la palabra del Señor y a enamorarte de Jesús y del Padre de nuestro Señor Jesucristo.